A finales de octubre de 2025, uno de los casos más desgarradores e inhumanos salió a la luz en Chetumal, Quintana Roo, México. Una persona encontró una escena tan atroz como espeluznante. El cuerpo de su mascota tirado en un predio. Se encontraba en una bolsa negra. Solo unos momentos antes la habría dejado en un servicio funerario para la cremación donde le dieron un certificado y las supuestas cenizas, que al abrir la urna no se trataba más que de tierra mojada. Lo más terrorífico es que no fue el único. Al destaparse este macabro caso, salieron a relucir más de 200 casos similares. Permita el libre cierre de puertas. Terror en el crematorio de mascotas. Las mascotas son más que simples animalitos. Son compañía, consuelo constante y memoria viva de los días que se nos van. Comparten con nosotros los espacios más íntimos, se adueñan del sofá, duermen a nuestros pies, se ajustan a nuestras rutinas, entienden nuestros silencios y parecen celebrar nuestras pequeñas alegrías sin necesidad de palabras. En cada casa donde hay una mascota, existe un ritual no escrito, una costumbre que se repite día con día sin que lo notemos. Ellos nos reciben con emoción cuando volvemos y nosotros los cuidamos, los alimentamos, los bañamos, los vemos envejecer hasta que la vida, esa que nunca pide permiso, nos pone frente al momento que nadie quiere enfrentar, la despedida. Decir adiós a un perrito o a un gatito o cualquier ser que nos haya acompañado con amor incondicional no es solo cerrar una etapa, ni mucho menos dejarlo ir. Es traer el duelo a la casa. Es despertar al día siguiente y sentir que falta algo en el aire, que hay un silencio que no se puede llenar. Es mirar el plato vacío, la cama sin ocupar, el rincón donde solía descansar y sentir que la casa se encoge un poco. Perder a una mascota no solo es perder a un amigo, es perder una parte de uno mismo, una parte que ladraba, maullaba, respiraba y amaba sin condiciones. Es una herida que se queda abierta por mucho tiempo, un vacío que se cuela en los días y en las noches, en los hábitos y en la memoria. Por eso, cuando llega ese último momento, cuando comprendemos que ya no habrá más juegos ni paseos, ni carreras por el pasillo o el parque, buscamos una forma digna de despedirlos. Algunos los entierran en el jardín con flores y lágrimas. Otros los despiden en servicios funerarios donde prometen respeto, cuidado y amor hasta el final. Y hay quienes deciden cremar sus restos para conservar las cenizas cerca, en una pequeña urna que se convierte en un símbolo de ese lazo eterno, de esa presencia que, aunque invisible, sigue acompañando desde un rincón. Es una forma de pensar que ahí, dentro de esa urna, descansa quien nos esperó tantas veces con la cola moviéndose o con el ronroneo que llenaba la casa, que ahí por fin está en paz. Pero, ¿qué pasa cuando esa paz no es real? ¿Qué ocurre cuando todo ese acto de amor y respeto se convierte, sin que lo sepas, en una mentira cuidadosamente envuelta en rituales, palabras amables y promesas vacías? Imagina esto. Estás frente a la urna, con los ojos hinchados de tanto llorar, con el corazón hecho pedazos. Piensas que ahí dentro está tu compañero, tu amigo, ese ser que te acompañó en los días buenos y malos. Agradeces, susurras, le lloras una despedida, tal vez colocas una foto al lado o una flor seca, pero algo dentro de ti, una intuición apenas perceptible, te hace dudar. Tal vez el peso de la urna no te parece el correcto. Tal vez su contenido no se ve como esperabas. O tal vez, sin que lo sepas aún, lo que guardas con tanto cuidado no es más que polvo sin historia, tierra común. Porque sí, hay lugares donde la traición se esconde tras la apariencia del consuelo, donde el negocio de la muerte también tiene su lado oscuro, donde prometen devolver cenizas, pero lo que te entregan son restos mezclados o incluso simples montones de tierra tomados del jardín trasero.
lugares donde la dignidad se convierte en mercancía, donde el dolor ajeno es una oportunidad más de negocio y donde la confianza se entierra junto con la inocencia. Ahora piensa en el impacto que tendría descubrir algo así. Abrir la urna con cuidado, solo para darte cuenta de que lo que tienes entre las manos no tiene nada que ver con tu mascota, que esa promesa de descansar juntos es una mentira, que todo ese ritual, esas lágrimas, esa ceremonia íntima que hiciste con el alma rota fue en vano, una traición disfrazada de compasión, porque el verdadero terror a veces no está en los fantasmas ni en las sombras que se mueven en la oscuridad, está en lo que parece humano, en lo que se disfraza de bondad, en lo que toca nuestra fe y nuestro amor para usarlo en su beneficio. Y es ahí donde comienza la verdadera historia. Casa Xibalba, un supuesto crematorio de animalitos en Chetumal, Quintana Roo, cometía fraude al entregar tierra en lugar de cenizas, dejando a los animalitos, principalmente caninos, tirados en un lote baldío. Los cuerpos de los perritos fueron encontrados en un predio baldío localizado en la avenida Primo de Verdad, entre las avenidas Universidad y Boulevard de la colonia Barrio Bravo, en la capital del estado, donde ciudadanos reconocieron cadáveres de sus mascotas que, supuestamente, habían sido incineradas en un crematorio ubicado en la misma colonia. Todo se descubrió debido a que un vecino solo llevaba unas horas de haber dejado a su mascota en un servicio en dicho lugar para su cremación, cuando de pronto el olor fétido de un predio aledaño hizo que algunos vecinos hicieran un reporte a las autoridades. Cuando éstas llegaron, se percataron que no eran restos humanos como algunos creían, sino en bolsas se encontraban muchos animalitos sin vida, entre ellos la mascota del vecino, que recién había ido a dejarlo al servicio del crematorio Xibalba. Con todo el pesar, el vecino reconoció a su mascota, quien ya se encontraba en estado de putrefacción. Esto fue hilando poco a poco el origen de los animalitos, encontrando así el horror que se venía. Durante meses, quizá años, Casa Xibalba se había presentado ante todos como un refugio de confianza, un lugar donde los dueños podían acudir con el corazón destrozado y dejar ahí, entre lágrimas y recuerdos, el cuerpo de sus mascotas para darles un adiós digno. Su nombre evocaba al misticismo, descanso y respeto. Su imagen pulcra y profesional transmitía serenidad. En redes sociales publicaban constantemente mensajes conmovedores sobre el amor eterno entre humanos y animales. Fotografías de urnas bellamente decoradas, frases sobre la lealtad y el vínculo que trasciende la muerte, y certificados de cremación con sellos, firmas y códigos que inspiraban seguridad. Incluso ofrecían promociones por fechas especiales, como si entendieran el valor sentimental que había detrás de cada pérdida. Los precios variaban según el tamaño del animalito y el tipo de urna elegida, desde 1,000 pesos para los más pequeños hasta más de 3,000 para los más grandes o para quienes buscaban un servicio más personalizado. Había paquetes llamados Premium que incluían fotografías del supuesto proceso, videos que garantizaban transparencia y certificados con detalles específicos que aseguraban autenticidad. Prometían algo que en teoría debería ser incuestionable, que el cuerpo de tu mascota sería tratado con respeto, cuidado y compasión. La gente comenzó a recomendar el lugar con confianza. En internet abundaban los comentarios positivos, las reseñas llenas de gratitud, los testimonios de personas que decían sentirse en paz después de recibir las cenizas de su mascota. Casa Xibalba había construido una reputación sólida, casi intocable. En Chetumal era el sitio al que acudías cuando la vida te arrebataba a ese compañero que te había esperado cada día en la puerta. Nadie sospechaba nada. Nadie imaginaba que detrás de esas paredes blancas de ese logotipo que hablaba de amor, eternidad y descanso, se escondía algo completamente distinto. Nadie podía prever que el lugar donde muchos habían llorado con alivio era en realidad el escenario de una de las revelaciones más escalofriantes de los últimos años. Todo cambió con una sola denuncia. Fue una familia como tantas otras la que encendió la primera alarma. Habían llevado a cremar a su perrito, un perrito mestizo, noble, que los acompañó por más de 10 años. Cuando recibieron la urna, todo parecía correcto. El empaque, la etiqueta, el nombre del animalito.
el certificado con fecha, sello y firma. Todo daba la impresión de profesionalismo y respeto, pero al abrirla, algo no cuadró. Lo primero que notaron fue el peso, después el color. Las supuestas cenizas no tenían el tono gris claro ni la textura fina que deja una cremación, tampoco el olor característico del proceso. En cambio, era tierra, tierra húmeda, con pequeños restos de raíces, con ese aroma inconfundible del jardín mojado. No había cenizas, no había restos, no había nada que indicara que ahí descansaba su mascota. Al principio creyeron que se trataba de un error, una confusión, un malentendido administrativo. Intentaron contactar al personal del crematorio buscando respuestas, pero en lugar de aclaraciones recibieron evasivas. Les dijeron que revisarían el caso. Tal vez había un problema con la etiqueta, que esperaran una llamada. Pero la llamada nunca llegó. Días después, cuando intentaron insistir, las respuestas se volvieron más escuetas, más defensivas, más sospechosas y, entonces, comenzaron a aparecer otros testimonios. Primero fue un comentario en redes, luego otro y otro más. Personas que contaban haber recibido urnas similares con tierra, con piedras, con polvo que no era ceniza, certificados con sellos falsos, documentos clonados, nombres repetidos, historias que coincidían, que se conectaban entre sí y que revelaban una verdad cada vez más perturbadora. En cuestión de horas, la indignación estalló. Las redes sociales se inundaron con publicaciones, fotografías y mensajes que dueños comenzaron a cuestionar si lo que habían recibido era realmente lo que les prometieron. Los medios locales retomaron el caso. El rumor se convirtió en noticia. Casa Xibalba entregaba tierra en lugar de cenizas, decían los titulares, y lo que al principio parecía un fraude económico se transformó rápidamente en algo mucho más grave, un engaño emocional y moral de proporciones inimaginables, porque no se trataba solo de dinero, se trataba de confianza, de fe, de un momento sagrado convertido en una farsa. La indignación creció y con ella la presión social. Las autoridades intervinieron y cuando por fin entraron al inmueble, lo que encontraron dentro del crematorio fue algo que nadie estaba preparado para ver. No era solo tierra, no eran simples urnas vacías o papeles falsificados. Lo que se descubrió ahí adentro superó cualquier sospecha. Las imágenes que circularon después fueron estremecedoras. Cuerpos de animales acumulados, bolsas negras apiladas, jaulas oxidadas, descomposición, un hedor insoportable que impregnaba cada rincón del lugar, el sitio donde decenas de familias se habían confiado el cuerpo de sus mascotas, el lugar que prometía paz y descanso, ocultaba en realidad una escena que parecía sacada de una película de terror, un infierno silencioso en medio de la ciudad, un engaño construido sobre el dolor de quienes solo querían despedirse con amor. Y es que eso no fue lo peor. Lo peor es que los responsables de Casa Xibalba metía en bolsas a los animalitos y los iba a tirar a un predio cercano al crematorio. Esto, por supuesto, con el tiempo empezó a generar olores insoportables en la zona, por lo que vecinos decidieron hacer un llamado a las autoridades al pensar que tal vez ahí estaban algún tipo de restos humanos, ya que el olor era impresionante. Pero ahí fue cuando se destapó la verdad. Si en las urnas no había cenizas reales, los animalitos fallecidos estaban entonces siendo tirados en ese predio, sin ningún tipo de humanidad. Al inicio se encontraron aproximadamente 100 cuerpos tirados con la crueldad que solo un monstruo podría hacer, dejando a su suerte los cuerpos de quienes algún día llevaron alegría a miles de familias. Las imágenes, por supuesto, no puedo colocarlas, ya que por temas de censura y frialdad no las colocaré, pero créeme, si tan solo escucharlo ya genera un impacto, verlo es mucho mayor. Entre los muchos testimonios que surgieron tras el descubrimiento, uno en particular estremeció a todo el país. Es el de la joven Farah Croswell, que compartió su historia en una entrevista con el noticiero Hechos AM de TV Azteca. Su caso reflejaba no solo la magnitud del engaño, sino también el profundo daño emocional que dejó la tragedia. En marzo, Farah había contratado los servicios del crematorio Xibalba para despedir a su perrita Laila, una compañera que había estado con ella durante años, acompañándola en momentos buenos y malos.
La pérdida ya era difícil de sobrellevar, pero creyó encontrar consuelo en la promesa de un último adiós digno. Realizaron un pequeño ritual, pusieron pétalos de rosa sobre el cuerpo de Layla y pudimos despedirnos de ella, relató con voz entrecortada. En aquel momento todo parecía correcto. El trato amable del personal, la ceremonia breve pero simbólica, la urna cuidadosamente sellada, un certificado de cremación con sellos y firmas e incluso una pequeña bolsa que contenía lo que dijeron eran las cenizas de su amada mascota. Para ella, ese instante fue doloroso, pero también necesario, una forma de cerrar un ciclo. La joven Farah continuó diciendo, «De verdad, no me imaginé nunca que algo así se convertiría en lo que vivimos», expresó sin poder contener la frustración. Sin embargo, semanas después, cuando se hizo público el hallazgo en el crematorio, Farah comenzó a sentir una duda que no la dejaba dormir. Las imágenes que circulaban en redes y los reportes oficiales mostraban algo impensable: decenas de cuerpos de animales abandonados en bolsas de plástico, hornos sin uso, irregularidades por todos lados. Movida por la incertidumbre y el miedo, decidió hacer lo impensable: abrir la urna que guardaba en su casa, aquella que había colocado con cuidado en un pequeño altar junto a la foto de Layla y su collar. Lo que encontró dentro fue devastador. No eran cenizas, era tierra, tierra común, húmeda, con restos de raíces, sin ningún rastro del proceso de cremación que ya había apagado. «Volver a sufrir el dolor como si volviera a perder a mi perrita Layla», describió así el momento. Farah contó que había pagado 4,000 pesos por el servicio, confiando en que el precio representaba la seriedad y la calidad que ofrecían, pero lo que descubrió después rompió por completo esa confianza. Con voz firme, entre indignación y tristeza, declaró: «Si buscamos un servicio así, es porque son más que una mascota, son parte de nuestra familia, y ellos están jugando con el dolor de la gente, y eso no se vale». Sus palabras resonaron entre cientos de familias que habían pasado por lo mismo. Un eco de rabia y decepción que se multiplicó en toda la comunidad. Farah no se quedó callada. Junto con otros afectados comenzaron a exigir respuestas, justicia y castigo para los responsables. «Vamos a seguir luchando por ellos y que se haga justicia», sentenció decidida a no dejar que el caso quedara impune. Detrás de su voz se percibía no solo la indignación, sino también el amor inquebrantable hacia su compañera. Ese amor que fue traicionado por quienes prometieron respeto y terminaron comprometiendo uno de los actos más crueles e inhumanos que puede haber: lucrar con el dolor ajeno. Las autoridades, tras realizar las investigaciones pertinentes, confirmaron lo que muchos temían: los hornos del crematorio Xibalba nunca fueron utilizados, no hubo cremaciones, los cuerpos de las mascotas, incluyendo el de Layla, nada más fueron aventados junto con otros cuerpos en bolsas de plástico. La magnitud del hallazgo dejó en shock a toda la comunidad de Chetumal y al país entero. Lo que se había presentado como un negocio dedicado al amor y al respeto animal se reveló como una farsa, un fraude envuelto en símbolos de compasión y despedida, pero sostenido sobre una mentira tan cruel que tocó las fibras más sensibles del corazón humano. El jueves 30 de octubre, 2 personas fueron detenidas: Guillermo Alejandro N. y Briseidi N. El primero fungía como propietario, mientras que la segunda persona recibía los pagos. De acuerdo con el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, fueron sacados del predio aledaño al crematorio 232 cadáveres entre perros y gatos. Además, han detectado restos óseos dispersos en el sitio. Por esos hechos, se han integrado 238 carpetas de investigación por personas que pagaron por el servicio de cremación entre el año 2022 hasta por 5,600 pesos. Informó que Guillermo Alejandro N. ejercía labores de médico veterinario sin tener cédula profesional. Adicionalmente, prestaban servicios de psicología y tanatología gratuita, consultas médicas, quimioterapias para mascotas, entre otras. Cabe señalar que ninguno de los detenidos cuenta con cédula profesional para proporcionar este tipo de actividades, dijo Raciel López. La gobernadora Mara Lezama condenó los hechos y aseguró que no habrá impunidad. «Aplicaremos todo el peso de la ley. No quedará impune este caso que tanto daño hizo a la sociedad», declaró la mandataria. Mientras tanto, Farah y casi 100 denunciantes más solo exigen una cosa:
que no salgan libres, que esto no quede impune y que el recuerdo de todas nuestras mascotas que tristemente dañaron no sean en vano. El caso ha generado una fuerte indignación entre los habitantes de Chetumal y colectivos de protección animal, quienes exigen justicia y una revisión más estricta a los establecimientos que ofrecen servicios funerarios para mascotas en el estado. Mientras tanto, la Procuraduría de Protección al Ambiente y la Fiscalía continúan las investigaciones para identificar plenamente a las víctimas y verificar si los cuerpos corresponden a las mascotas cuyos dueños contrataron el servicio de cremación. Las autoridades reiteraron su compromiso con la aplicación de la ley y pidieron a las personas afectadas acudir para presentar su denuncia formal y colaborar en la integración de la carpeta de investigación. El caso de Casa Xibalba no solo reveló un fraude, mostró una manera cruda hasta dónde pueden llegar la descomposición moral cuando el dinero pesa más que la empatía, cuando el dolor ajeno se convierte en negocio y la confianza se manipula como si fuera una mercancía. Detrás de cada urna entregada, detrás de cada certificado falso, había una historia de amor, de lealtad, de despedida. Había familias que lloraron sobre la mentira, convencidas de que en esa pequeña caja descansaban los restos de quienes los acompañaron durante años. El horror aquí no está en fantasmas ni apariciones, sino en la indiferencia, en la crueldad disfrazada de servicio, en una capacidad humana de mirar el sufrimiento y convertirlo en ganancia. Lo que encontraron las autoridades en ese lugar no solo fue evidencia de un delito, fue el retrato de una pérdida colectiva, la fe en que todavía existen lugares donde la muerte puede ser tratada con respeto. Cada cuerpo encontrado en bolsas de plástico fue una traición a ese amor puro que solo un animal sabe dar, un amor que no pide nada y lo entrega todo. Hoy, los dueños de aquellas mascotas siguen buscando justicia. Muchos de ellos, como Farah, no buscan recuperar dinero, sino dignidad. Quieren saber qué pasó con los cuerpos, con las promesas, con los responsables, y aunque las autoridades han prometido castigo, nada puede reparar el daño que deja descubrir que el último gesto hacia un ser amado fue construido sobre una mentira. Este caso nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda. El verdadero horror no siempre está en lo sobrenatural, a veces está entre nosotros, en los actos cotidianos que muestran la ausencia de conciencia. A veces el monstruo no vive en las sombras, sino en los lugares que parecen más tranquilos, más inofensivos, más confiables. Y si algo deja este caso, es una lección que duele, pero que debe recordarse. Amar a una mascota es un acto de pureza. Traicionar ese amor, en cambio, es una de las formas más oscuras de perder la humanidad. Si este video te ha gustado, por favor compártelo, dale like, déjame un comentario y dime, ¿qué opinas? Yo soy el tío Taku y te veo en el próximo video.